Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Bienvenidos a su programa de hoy. Esperemos que las reflexiones de este día puedan acompañarlos en todas sus actividades. Dijo David: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y ahora con ustedes el pastor Eberto García. Amigos, qué gusto saludarles nuevamente. Soy el pastor Eberto García y les doy una cordial bienvenida a su programa de Buenos Días, Señor Jesús. Les invito para que juntos en una oración pidamos la bendición de nuestro Padre. Querido Dios y Padre nuestro, pedimos tu protección, tu compañía, sabiduría, porque al realizar nuestras actividades siempre necesitamos de ti, de tu consejo, de tu sabiduría y desde luego, Padre, de tu protección. Rogamos que estas bendiciones sean una realidad en cada uno de nosotros. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. El texto que he elegido para hoy está en el libro de Proverbios, capítulo 26, el verso 26. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. De acuerdo con el texto, no importa cuán cuidadosos seamos al esconder el odio que alberguemos en nuestro corazón. Tarde o temprano, los resultados, las consecuencias se evidenciarán de acuerdo con ese texto. Y cuando hablamos del odio, estamos hablando de un tema a la orden del día. Estaba yo navegando por internet buscando algunos artículos sobre el tema y me llamó la atención algunos de los títulos que aparecían sobre el tema del odio. Algunos títulos eran comprensibles, otros eran muy asombrosos. Y cuando digo comprensibles, no es que estoy justificando la emoción del odio. Por ejemplo, había un título, era una pregunta: ¿por qué no puedo dejar de odiar a mi ex? Bueno, si alguien odia a su ex porque era un maltratador o una maltratadora, porque no solamente hay hombres maltratadores, también hay mujeres que maltratan a sus maridos. Tal vez su ex era dominante, tal vez era posesivo, posesiva, y bueno, podríamos encontrar una justificación para la emoción que tiene hacia su ex entonces. Pero hay otro título que me llamó también fuertemente la atención. Dice este título: llegué a sentir mucho odio por mi hija. Y entonces cuenta la historia, esa emoción que tenía hacia su hija. Otro título parecido era una pregunta: ¿se puede odiar a un hijo? Bueno, la respuesta estaba en este personaje que odiaba a su hija. La pregunta era: ¿por qué? Esto no es algo natural, es algo extraño. No digo que es imposible, es extraño, va contra naturaleza que un padre odie a su hijo. Pero cualquiera sea la razón, cualquiera sea el caso, las circunstancias, cuando hablamos de el odio, amigos, estamos hablando de una de las emociones que no podemos pasar por alto superficialmente. Es necesaria nuestra atención cuidadosa a esta emoción porque se trata de las emociones más comunes y que tienen efectos serios sobre nuestra salud física y mental, desde luego. Ahora, puede llevarnos desde la alteración de nuestro estado de ánimo hasta la depresión misma. El doctor Robert Eder, investigador de la Facultad de Medicina de Rochester, él menciona que hay una relación estrecha entre la mente, las emociones y el cuerpo, que si alguna de estas es dañada, por ejemplo, si las emociones son negativas, tendrá un fuerte impacto sobre la mente y sobre el cuerpo. Asimismo, si hay
un daño en el cuerpo, pues va a tener un efecto en el estado de ánimo de la persona, daña las emociones, daña la mente misma. El doctor Robert Eder señala que cuando hay ira u odio, se liberan hormonas y sustancias como la adrenalina, incluso como el cortisol y la prolactina. Y el problema con esta reacción del cuerpo es que cuando estas hormonas o sustancias van segregándose constantemente, aquí hay un daño directo a nuestro sistema inmunológico. Dicho de otra manera, cuando alguien alimenta esta emoción del odio, lo que está haciendo es debilitándose a sí mismo, al grado que incluso el doctor señala que podemos tener una enfermedad del corazón como consecuencia de esta emoción fortalecida, animada en la persona. Aumenta entonces esas posibilidades de contraer, de padecer esta enfermedad. En definitiva, amigos, el odio es una de las peores emociones que pueden existir y que necesitamos ser sabios para manejarla. No destruye al ofensor, muchas veces la persona que nos ofendió y que le guardamos odio o rencor por eso que hizo, ni se dio cuenta. Otras veces, si se dio cuenta, ya ni se acuerda y nosotros estamos rumiando, como comúnmente se dice, esa emoción. Y si se acuerda la persona, muchas veces nos vamos a dar cuenta que ni le interesa lo que nosotros sentimos. En cambio, estamos allí nosotros con el veneno que nos está matando lentamente. De hecho, leí hace tiempo una declaración que dice que odiar o alimentar el odio es como tomar veneno en pequeñas dosis frecuentemente, esperando que la otra persona sea la que se muere. Pero la que se está muriendo es la que está precisamente alimentando el odio en su corazón. Las cosas se complican más cuando encontramos una justificación para sentirlo. De hecho, lo estamos fortaleciendo de esta manera. Y uno de los personajes más conocidos por haber sufrido por parte de su propia familia, uno de estos personajes bíblicos es José precisamente. Ustedes se acordarán allá en Génesis 37, el versículo 5, José tuvo un sueño. Y en este capítulo 37, versículo 5 dice, soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. A aborrecerle significa le odiaron. De hecho, la versión Dios habla hoy, miren cómo traduce esta última parte del versículo, dice, pero ellos le odiaron más todavía. Y cuando dice que le odiaron más, significa que ya lo odiaban. Y no se trataba, amigos, de un sentimiento impulsado por el calor del momento, una emoción impulsada por el calor. Y que después, cuando la cabeza se enfrió, ya la persona no sentía lo mismo, se había olvidado. No se trataba de una simple emoción, se trataba de un odio hasta la muerte misma. Ustedes recordarán que sus hermanos, al menos algunos de ellos, planearon, intentaron matarlo. Otros se conformaron, por si fuera poco, se conformaron con venderlo como esclavo. Se confabularon con los ismaelitas. Y ustedes deben recordar, amigos, esto no fue circunstancial, ellos lo planearon. Por eso me refiero a que el odio que sus hermanos sentían contra José no era una emoción pasajera. Fue algo que ellos fueron alimentando poco a poco, por días, por semanas, por meses tal vez. Y ustedes pueden darse cuenta cuando el texto nos dice en Génesis 37, 5, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Ese texto nos dice entonces que planearon perfectamente todo lo que sentían o todo lo que querían hacer contra José como fruto, como resultado del odio que albergaban en su corazón. Sin embargo, amigos, cuando nos damos cuenta de la descripción del carácter de José, una descripción que su mismo padre hace, nos quedamos asombrados. ¿Cómo pudo José reponerse, no permitir que el odio de sus hermanos lo contagiaran a él? Por ejemplo, aquí mismo, Génesis 49, 23,
le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, le odiaron. Pero el versículo 24, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Recuerda, guardar odio hacia otra persona solamente te daña a ti mismo. Esta ocasión, como José, tú también puedes recurrir a Dios y fortalecerte en Él. ¿Quisieras hacerlo? Inclina tu rostro junto conmigo. Querido Padre, qué difícil es dominar esta emoción del odio, pero reconociendo que nos daña y sobre todo que nos separa de ti, queremos rogar que ese poder que le diste a José para resistir el odio de sus hermanos hacia él, nos lo des a nosotros en esta ocasión. Lo necesitamos para superar. Lo necesitamos para salir adelante. Por favor, danos esa gracia que le concediste a José. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Si todos trabajamos unidos, si todos trabajamos, qué gozo será. Tu obra es mi obra, nuestra obra es de Dios. Si todos trabajamos, qué gozo será. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos al segmento Momentos de Reflexión. Esta mañana quisiera compartir principalmente con los jóvenes y jóvenes adultos que están iniciando su actividad profesional o técnica en el mundo del trabajo y en el mundo de las relaciones. Quisiera compartir con ellos, con todos, claro, con 5 consejos que son claves de tomarlos en cuenta para tener éxito en la vida. El primero, todos somos importantes. Un joven cuenta una anécdota que le sucedió cuando estaba en el último año de su carrera. En un examen, el maestro puso 6 preguntas que normalmente ponía 5. 5 relacionadas al tema que habían visto la clase anterior y una sexta que se salía del contexto. La sexta era, ¿cuál es el nombre de la persona que hace el aseo en nuestra escuela? Casi al terminar el tiempo del examen, un alumno pregunta y dice, maestro, ¿esa pregunta la va a tomar usted en cuenta como calificación? Claro que la voy a tomar en cuenta, porque quiero hacerles notar algo muy importante. Normalmente tenemos la tendencia de aprendernos los nombres del director, de los maestros, pero olvidamos aquellas personas que, siendo personas, tienen un trabajo sencillo y humilde y no les damos importancia. Recuerden, todos somos importantes. Otro consejo, el segundo, no esperes a cambio, cuando hagas un favor, algo, porque de todos modos vas a tener una recompensa. Hace tiempo, cuando yo me iniciaba como contratista construyendo casas, llegó a mi oficina un joven señor, queriendo comprarme una casa. Cuando yo le dije los precios, entonces dijo, yo no puedo porque no me va a alcanzar esa cantidad para hacer mi casa. Y me lanza una pregunta y me dice, ¿usted me podría ayudar para hacer mi casa? Yo le compro el terreno a usted y ayúdeme y voy a hacerla con su dirección. Yo lo acepté de muy buena gana y empezamos a trabajar. Construimos la casa, se terminó
y justamente le alcanzó el dinero que él tenía para la compra de materiales y prácticamente le salió al costo. Resulta que después de los 3 meses que se hizo la casa, me llega a mí un contrato para hacer muchas casas. Entonces yo necesitaba de una persona que conociera de construcción, que fuera honesta, honrada y competente, para que me pudiera llevar la construcción de esas casas. Y se me vino a la mente a este joven que habíamos hecho su casa. Él tenía que regresar a trabajar fuera de la ciudad y se alejaba por 3 meses o 4 meses de su casa. Yo pensé, él aprendió cuando estábamos haciendo la casa, él me podría ayudar. Hablo con ellos, porque hablé con su esposa y con él, y les gustó la idea de que se quedaran y que esa vez ya no se iba a ir al norte. Resulta que trabajó conmigo muchos años, una persona honesta, muy capaz, y que realmente yo meditando después me di cuenta que yo lo hice sin tener la menor idea de que este hombre me iba a ayudar después a un proyecto grande. Así que no esperes de inmediato una recompensa cuando tienes que hacer un favor. Otro consejo, jamás juzgues a alguien por su apariencia. Sé sensato, sé cuidadoso. Cuando era chico, mi padre me platicó una anécdota que en esa ciudad había pasado y era interesante. Resulta que un campesino llegó a una agencia de viajes para comprar una camioneta. Empezó a verla de un lado, empezó a verla del otro lado y nadie se acercaba. Seguramente se asomó el agente de ventas y lo vio vestido como campesino. Dice, no hombre, nomás viene a hacerme perder el tiempo, y lo ignoró. Después de varios tiempos que no venía nadie, él dijo, bueno, pues esta gente no tiene interés en venderme, así que me voy. Dice, al cabo aquí a 2 cuadras está la competencia y a ver si ellos sí me pueden atender. Llega este señor y empieza a ver las camionetas. Y de repente el vendedor, un buen vendedor, se le acerca y dice, señor, buenos días, ¿en qué le puedo servir? Pues mire, ando buscando una camioneta, ¿me podría usted explicar los detalles de la camioneta y decirme el precio? Con todo gusto. Y mire, ya le empezó a dar los detalles y las características de la camioneta y entonces, ¿y cuánto vale? Pues, por decir un precio, 150,000 pesos mexicanos. Entonces, él dice, bueno, mire, señor, ¿me podría usted vender 2? Sí, cómo no, con todo gusto. ¿Cómo va a ser su pago? Pues en efectivo. Se quita su morralito del hombro, van a la oficina, al despacho del vendedor y empieza a sacar todo el montón de billetes para pagar las 2 camionetas al contado. Este hecho fue muy notorio, se corrió de boca en boca, que un campesino compró 2 camionetas de contado y que un vendedor perdió la venta por no tomar o por fijarse en las apariencias. Y realmente nunca formes un concepto de alguien por su apariencia. Te puedes equivocar. El otro consejo, el cuarto consejo es, cuando tienes obstáculos, míralos como una bendición, no como una maldición. Una vez se cuenta que un rey, ya en el tiempo atrás, cuando existían los reyes, quiso ver cómo sus súbditos resolvían un problema que él les iba a plantear. En un camino cerca de su palacio, el rey puso una roca pesada en medio del camino y él se escondió en la maleza para ver cómo iban a reaccionar las personas al encontrarse la roca esta. Venían la gente de su reinado, digamos los funcionarios, ellos miraban la piedra, le daban la vuelta y se seguían. Pero de repente, después de algunas horas, llega un campesino con su carreta, ve la piedra, para su carreta y pesada la piedra, empezó a moverla y logró moverla. Cuando ya la puso a la orilla del camino, se dio cuenta que algo negro estaba en el piso. Se acercó y era una cartera y una bolsita con monedas de oro y un letrerito. Esto es para aquella persona
que se tomó el tiempo de quitar ese obstáculo en el camino y que piensa por los demás, el rey. Qué interesante. Este señor no esperaba una recompensa, él hizo lo correcto, pero toma en cuenta que los obstáculos son una bendición. Y el último consejo, da todo a quien amas. Una vez a un niño se le dijo, mira, tu hermanita necesita tu sangre. Resulta que tú tuviste la misma enfermedad de tu niña, de tu hermanita, y tú has formado en tu sangre unos anticuerpos que van a ayudar a tu hermanita a sanar. Así que queremos que le des tu sangre. ¿Cómo no? Pensó tantito y dijo, sí le doy. Entonces lo pusieron en una cama a él y a otra cama a su hermanita y empezaron a ver ya la reacción de la muchachita, su cara sonrosada, de un color bonito, y él de repente se pone pálido y le dice, doctor, ¿y yo cuándo empiezo a morir? El doctor se sonríe, hijo, le dice, no te vas a morir. Tú vas a entregarle una sangre, pero no toda. Lo que tú estás haciendo es para que pueda tu hermanita sanarse y tú vas a estar bien. Pero lo interesante en esto es que el niño, no importando en su pensamiento, pensó que se iba a morir, pero no le importó morirse. Él quería a su hermanita y quería que se salvara. Qué interesante. Da todo a quien tú amas. No te olvides. Amigos, los consejos de la gente de experiencia son oro puro. Toma ventaja de ellos y tu camino será mucho más fácil. Que Dios te bendiga. Nos veremos en la próxima semana y hasta luego. Gracias por acompañarnos hoy. La mayoría de las iglesias tienen culto de oración esta noche. No olvide llevar sus peticiones y agradecimientos a Dios. Él se agrada cuando somos agradecidos. Si usted no tiene a dónde asistir y le gustaría reunirse con nosotros, llame a nuestro teléfono que aparece en pantalla y le diremos dónde nos estamos reuniendo. También en pantalla puede ver los capítulos de la Biblia para hoy. Le felicito por continuar con la lectura sistemática de la Palabra de Dios. Nos despedimos esperándoles mañana y que Dios les bendiga.